El verano en Valencia prometía ser una experiencia inolvidable. La ciudad vibraba con el bullicio de las festividades y el aroma a paella llenaba el aire. Mi esposo y yo habíamos decidido pasar unas semanas en su casa familiar, un lugar donde los recuerdos se entrelazaban con la historia. Sin embargo, la alegría de la llegada se vio empañada por una tensión palpable entre mi esposo y su hermano. Esa primera noche, mientras disfrutábamos de una cena en la terraza, las risas resonaban, pero había algo más en el ambiente. Las miradas furtivas que se intercambiaban entre ellos eran un recordatorio constante de viejas rencillas. Yo intentaba mantener la conversación ligera, pero mis pensamientos vagaban hacia un verano pasado en el que todo parecía más sencillo. Las risas de entonces contrastaban con la atmósfera tensa que ahora nos envolvía. A medida que pasaban los días, me encontré recordando momentos compartidos con mi cuñado. Habíamos crecido juntos en ciertas épocas, disfrutando de aventuras familiares y escapadas al mar. Sin embargo, esas memorias se tornaron confusas cuando empecé a notar su atención hacia mí. Un gesto aquí, una sonrisa allá, pequeños indicios que empezaron a despertar algo dentro de mí. Una tarde decidí visitar el mercado central para comprar ingredientes frescos para la cena. Mientras paseaba entre los puestos coloridos, percibí su presencia detrás de mí. Me giré y allí estaba él, observándome con una mirada que parecía buscar algo más que simple amistad. La conexión era innegable, sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo sentir incómoda y emocionada al mismo tiempo. ¿Te gustaría compartir algunas recetas?, preguntó con voz suave mientras tomaba un tomate maduro del puesto cercano. Su tono era ligero, pero había un trasfondo de complicidad en sus palabras. La conversación fluyó fácilmente entre nosotros como si nunca hubiera existido distancia alguna. A medida que continuábamos hablando sobre platos y tradiciones locales, una chispa inesperada encendió el aire entre nosotros. Nunca había considerado que pudiera haber algo más allá del cariño fraternal hacia él. Sin embargo, esa tarde marcó un punto de inflexión, sentí como mi corazón latía más rápido ante su cercanía. Al regresar a casa, la cena transcurrió sin incidentes aparentes, pero mi mente seguía reviviendo cada palabra intercambiada en el mercado. La risa compartida resonaba en mis oídos como un eco persistente. Esa noche no pude dormir, me debatía entre la lealtad a mi esposo y esta nueva conexión que brotaba como una flor silvestre en medio del desierto emocional. Los días siguientes transcurrieron entre festivales y celebraciones familiares donde todos sonreían sin saber lo que realmente sucedía dentro de mí. Cada vez que lo veía, sentía cómo crecía esa atracción prohibida, era como caminar por una cuerda floja sin red debajo. Una tarde mientras estábamos sentados juntos bajo un árbol en la Plaza de la Virgen, compartiendo helados artesanales, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Aquella chispa fue suficiente para detenerme en seco, el mundo a nuestro alrededor desapareció por un instante. En ese silencio cargado de tensión, ambos sabíamos que las cosas no podían seguir igual. La vida familiar continuaba su curso normal mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios. Pero cada vez que nuestra mirada se cruzaba, sentía como el peso del secreto comenzaba a asfixiarme lentamente. ¿Qué haría si esto continuara? La pregunta latente resonó en mi mente mientras me preparaba para enfrentar otro día lleno de sonrisas falsas y miradas ocultas. El verano apenas comenzaba y ya todo estaba cambiando irreversiblemente para mí. El sol de Valencia brillaba intensamente y la ciudad se preparaba para las festividades que llenaban las calles de vida y color. Mientras mi familia se alistaba para salir, yo me encontraba atrapada en un torbellino de emociones. La atracción hacia mi cuñado crecía con cada encuentro, cada risa compartida, y esa sensación me resultaba tanto desconcertante como fascinante. Decidí ir al mercado central a comprar algunos ingredientes para la cena. El bullicio del lugar me envolvió, el aroma de frutas frescas y especias flotaba en el aire. Allí, entre las paradas de pescado y los coloridos puestos de verduras, lo vi. Estaba hablando con un vendedor, su risa resonando entre la multitud. Fue como si el tiempo se detuviera un instante. La conexión que había entre nosotros era palpable. ¿Te gustaría probar esta fruta?, me preguntó cuando nos encontramos en un rincón del mercado. Su voz era suave, casi cautivadora. Claro,
respondí intentando mantener la compostura mientras mi corazón latía con fuerza. Mientras compartíamos la fruta, nuestras manos se rozaron y sentí una chispa que encendió algo dentro de mí. La conversación fluyó naturalmente, hablamos sobre recuerdos de la infancia y sueños olvidados. En ese momento a solas, el mundo exterior desapareció. De repente una risa compartida se transformó en un silencio cargado de tensión. Nuestros ojos se encontraron y una corriente eléctrica recorrió el espacio entre nosotros. ¿Qué estaba sucediendo? Era como si nada más importara en ese instante. Esto es diferente, murmuré sin saber muy bien qué decir. Sí, respondió él con una mirada intensa que parecía atravesar mi alma. A veces es fácil olvidar lo que realmente importa. El eco de sus palabras resonó en mi mente mientras sentía cómo la atracción se convertía en algo más profundo. De repente, sin pensarlo dos veces, nos acercamos más. Nos besamos. Fue un instante fugaz pero transformador que cambió todo lo que conocía sobre mí misma. El resto del día pasó como un borrón en mi memoria. Las festividades comenzaron a cobrar vida alrededor nuestro mientras yo luchaba por asimilar lo ocurrido. Regresé a casa sintiéndome como una extraña en mi propio cuerpo, atrapada entre el deber y un deseo incontrolable. La cena familiar fue un desfile de sonrisas forzadas y conversaciones triviales. Mi esposo hablaba animadamente sobre los planes del día siguiente mientras yo apenas podía concentrarme en sus palabras. La culpa comenzaba a asfixiarme lentamente, cada mirada furtiva hacia mi cuñado era una punzada en mi conciencia. En medio de las risas familiares y los brindis por la unión familiar, no podía evitar recordar aquel beso robado en el mercado. Era como si una sombra oscura se hubiera instalado entre nosotros tres. Él sabía lo que había sucedido y yo no podía dejar de pensar en ello. La noche avanzó y cuando finalmente nos encontramos solos nuevamente sentí que todo podría desmoronarse si no tomaba control de mis emociones. No sé si puedo seguir así, le dije al cuñado mientras mirábamos las luces parpadeantes desde la ventana. Lo entiendo, respondió él con sinceridad reflejada en su mirada profunda. Las decisiones pesaban sobre mí como los fuegos artificiales iluminando el cielo valenciano, hermosos pero peligrosos si uno se acercaba demasiado. El verano apenas comenzaba y ya estaba claro que nada volvería a ser igual después de aquel beso inesperado. La cena familiar transcurría con la habitual alegría de las festividades. Las risas resonaban en la mesa, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de confusión. Mi esposo hablaba animadamente sobre sus planes para el próximo año, mientras yo apenas podía concentrarme en sus palabras. La culpa me consumía lentamente como un fuego que devora todo a su paso. El cuñado se sentó a mi lado, su presencia era un recordatorio constante de lo que había sucedido entre nosotros. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Intentaba mantener una sonrisa en el rostro, pero mis pensamientos vagaban hacia aquel instante prohibido que nos unió en un beso inesperado. Nos besamos resonaba en mi mente como un eco que no podía silenciar. Un comentario despreocupado de mi esposo interrumpió mis pensamientos. Siempre he admirado lo bien que te llevas con mi hermano, dijo con una sonrisa, sin percatarse del trasfondo de sus palabras. Una punzada de duda atravesó mi corazón. ¿Acaso él sospechaba algo? La idea me inquietó más de lo que estaba dispuesta a admitir. A medida que la cena avanzaba, los platos se sucedían y las conversaciones giraban en torno a anécdotas familiares. Sin embargo, la conexión con el cuñado se hacía más profunda entre miradas furtivas y sonrisas cómplices. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos. En esos breves instantes, todo parecía posible. Cuando la cena llegó a su fin y los invitados comenzaron a levantarse, el cuñado me miró intensamente. Sentí como un escalofrío recorría mi espalda al recordar el momento en que nuestros labios se encontraron por primera vez. Era una mezcla de deseo y culpa, un tira y afloja emocional que no sabía cómo manejar. La noche continuó con música y baile en la terraza. Los fuegos artificiales estallaban en el cielo nocturno, llenando el aire de colores brillantes. Pero cada estallido era también un recordatorio de mis decisiones equivocadas. La risa de los demás se convertía en ruido blanco mientras yo luchaba con mis propios demonios internos.
Al final de la velada, cuando todos comenzaron a marcharse, me encontré sola con él por un breve instante. La tensión era palpable, las palabras parecían superfluas e insuficientes para describir lo que sentíamos el uno por el otro. En ese momento nuestras manos se encontraron y fue como si todo encajara perfectamente. «¿Qué estamos haciendo?», murmuré casi sin quererlo. «Lo que sentimos no es fácil de ignorar», respondió él con una sinceridad desarmante. En ese instante decisivo, nuestras miradas se encontraron nuevamente y comprendí que esta conexión era más fuerte de lo que había imaginado. El tiempo pareció detenerse mientras nuestras bocas se acercaban una vez más, llenas de anhelos reprimidos. De repente escuchamos pasos acercándose, era mi esposo regresando para buscarme. La realidad irrumpió como una ola aplastante, la burbuja estalló y el peso del secreto volvió a caer sobre mí con toda su fuerza. Tenía que decidir, seguir adelante o enfrentar las consecuencias. El eco de los pasos de mi esposo se desvaneció y el silencio se instaló entre nosotros. Me encontraba en una encrucijada, atrapada entre lo que había sido y lo que podría ser. La culpa me invadía, pero la conexión con mi cuñado era innegable. Mientras la noche avanzaba, las luces de Valencia brillaban a través de la ventana, iluminando el camino hacia una decisión que no estaba lista para tomar. Recorrimos la casa en silencio, cada rincón parecía estar cargado de secretos. Las risas y las conversaciones familiares resonaban desde el patio, pero aquí, en esta habitación, todo parecía distante. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó él al fin, rompiendo el silencio con su voz suave. No había respuesta fácil, las palabras se atoraban en mi garganta. La tensión creció mientras recordaba lo que había sucedido antes. La chispa entre nosotros había empezado como un simple juego de miradas y sonrisas furtivas. Ahora se había transformado en algo más profundo, más complicado. «No puedo seguir así», murmuré, aunque en mi interior sabía que mis acciones hablaban por mí. Él se acercó un paso más, buscando mis ojos. «¿Y si esto es lo que realmente queremos?», sugirió con una mezcla de esperanza y temor. La pregunta quedó flotando en el aire como una nube gris. Realmente quería arriesgarlo todo por esta conexión. La idea me aterraba y al mismo tiempo me atraía. En ese momento un malentendido estalló en el patio. Un comentario desafortunado de mi esposo sobre un viejo resentimiento entre hermanos provocó una discusión inesperada entre ellos. Las voces elevadas llegaron hasta nosotros y me hicieron sentir aún más atrapada. El peso del secreto se hacía cada vez más difícil de soportar. «Necesitamos hablar», le dije a él, tratando de encontrar un espacio donde pudiéramos aclarar nuestras emociones sin interrupciones. Nos dirigimos a la terraza donde el aire fresco de la noche nos envolvió como un abrazo cálido. Allí, bajo las estrellas titilantes, comenzamos a abrirnos sobre nuestras vidas. Compartimos miedos y deseos ocultos, él habló sobre sus sueños frustrados y yo sobre la monotonía que había comenzado a consumir mi vida matrimonial. Cada palabra nos acercaba más a esa verdad incómoda que ambos temíamos reconocer, estábamos buscando algo que no encontrábamos en nuestros respectivos caminos. Pasamos la noche juntos sin planearlo, las horas se deslizaron entre conversaciones profundas y momentos de complicidad silenciosa. La conexión era palpable mientras compartíamos historias del pasado y anhelos del futuro. Cada risa resonaba como un eco de lo que podría haber sido si las circunstancias fueran diferentes. Sin embargo, al amanecer, la realidad regresó como un golpe frío. La luz del día trajo consigo la claridad dolorosa de nuestras decisiones inminentes y las consecuencias que podrían derivarse de ellas. Las risas del patio parecían burlonas ahora, era como si el mundo exterior continuara sin darse cuenta del torbellino emocional que habíamos desatado. Mientras nos mirábamos por última vez antes de separarnos para enfrentar a nuestras familias, comprendí que nada sería igual después de esa noche compartida. El dilema seguía presente, ¿podría continuar viviendo con este secreto? ¿O sería el momento de enfrentar lo inevitable? La mañana se deslizó lentamente y el bullicio del mercado resonaba en la distancia. Mientras me preparaba para el día, una mezcla de ansiedad y emoción me recorría. La presión de las festividades aumentaba, y con ello, la tensión en el aire.
En el fondo sabía que cada momento que pasaba cerca de mi cuñado era un paso más hacia lo desconocido. Decidí salir a dar un paseo por el mercado central. Los aromas de frutas frescas y especias me envolvían, pero no podía disfrutar del ambiente festivo. En cada esquina, las risas de los niños jugaban con los sonidos de las conversaciones familiares. Sin embargo, mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos sobre lo que había sucedido entre nosotros. Mientras recorría los puestos, un encuentro inesperado con una amiga me sacudió. «¿Cómo va todo?», preguntó con una sonrisa. Su mirada parecía escudriñar más allá de lo superficial. «Todo bien», respondí con una voz que no sonaba convincente ni para mí misma. «¿Y tu esposo está disfrutando del verano?», continuó ella, sin dejar de mirarme fijamente. La pregunta era inocente, pero sentí que había algo más detrás de sus palabras. «Sí, claro», dije rápidamente, intentando desviar la conversación. Su expresión cambió por un instante. «A veces es fácil perderse en lo cotidiano y olvidar lo que realmente queremos», comentó con un tono casi filosófico. Su advertencia resonó en mí como un eco inquietante. ¿Era posible que sospechara algo? El día siguió su curso, pero mis pensamientos estaban lejos de las festividades. La idea de seguir adelante con esta relación secreta se volvía más complicada a cada instante. La conexión emocional que había desarrollado con mi cuñado era intensa, pero también aterradora. Más tarde decidí encontrarme con él en un bar local después de la cena familiar. El lugar estaba lleno de luces cálidas y risas despreocupadas, sin embargo, sentí que la atmósfera se tornaba pesada cuando él llegó. Nos sentamos juntos en una esquina apartada, donde las sombras parecían ocultar nuestros secretos. «¿Cómo te sientes?», preguntó él mientras jugaba nerviosamente con su copa. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y preocupación. «No sé si esto es correcto», respondí sinceramente, sintiendo como la culpa comenzaba a asomarse nuevamente en mi pecho. «Pero hay algo entre nosotros», insistió él suavemente, acercándose un poco más hacia mí. En ese momento entendí que no éramos solo dos personas atrapadas en un juego prohibido, éramos cómplices en algo mucho más profundo. La conversación fluyó entre risas nerviosas y silencios cargados de significado hasta que finalmente planteé la pregunta que me atormentaba: ¿deberíamos seguir esto o terminarlo aquí? Él tomó aire profundamente antes de responder: «No puedo evitarlo, quiero más». Sus palabras resonaron como una declaración audaz en medio del bullicio del bar. En ese instante crucial, comprendí que debía tomar una decisión pronto: arriesgarme a perderlo todo por esta conexión o regresar a la vida que había construido hasta ahora. La confusión crecía al igual que mi deseo por él. Mientras regresaba a casa esa noche bajo el cielo estrellado de Valencia, el dilema seguía presente como una sombra constante: ¿debería continuar o dar un paso atrás? Las luces brillantes parecían burlarse de mi incertidumbre mientras me acercaba al hogar familiar y todo lo que representaba. La decisión estaba al borde de mis pensamientos cuando entré por la puerta. Sabía que cada elección tendría consecuencias irreversibles para todos nosotros. El día siguiente amaneció con un sol radiante, pero mi corazón estaba nublado por la incertidumbre. Mientras preparaba el desayuno, las risas de los niños resonaban en la casa, y el aroma del café llenaba el aire. Sin embargo, cada sorbo me recordaba la decisión que debía tomar. La conversación de la noche anterior con el cuñado aún retumbaba en mi mente. «Quiero algo más serio», había dicho, y esas palabras me hicieron cuestionar todo. La familia se reunió en la mesa, pero sentí que era un espectador en mi propia vida. Las miradas cómplices entre mi esposo y su hermano eran un recordatorio constante de la tensión que existía entre nosotros tres. Mientras servía la paella, una llamada inesperada interrumpió el ambiente festivo. Era un familiar que anunciaba una reunión importante para esa tarde. El corazón me dio un vuelco, temía que este evento pudiera exponer lo que había estado ocultando. En medio de las conversaciones triviales sobre los planes del día, decidí hablar con el cuñado a solas. Encontré un momento propicio cuando todos estaban distraídos con los preparativos. «Necesitamos hablar», le dije en voz baja mientras nos alejábamos hacia el jardín. «¿Sobre qué?», preguntó él con una mezcla de curiosidad y preocupación en su mirada. «No puedo seguir así»,
respondí sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. Lo que estamos haciendo es peligroso. Él dio un paso más cerca, su expresión se tornó seria. No quiero solo momentos robados, quiero construir algo real contigo, insistió. Su declaración me dejó sin aliento. La idea de arriesgarlo todo por una relación incierta era aterradora y seductora al mismo tiempo. Esto no es solo entre tú y yo, le recordé. Hay familias involucradas. Mientras hablábamos, escuché risas provenientes del interior de la casa. La realidad de nuestras vidas cotidianas me golpeó como una ola fría. El peso de las expectativas familiares se convirtió en una carga abrumadora, no podía ignorarlas por mucho más tiempo. Regresamos a la mesa justo a tiempo para escuchar a mi esposo mencionar el festival local que comenzaría esa noche. La idea de asistir juntos como familia era reconfortante, pero también me llenó de pánico al pensar en lo que podría suceder si alguien notaba algo extraño entre nosotros. La tarde avanzó rápidamente y todos nos preparamos para salir al festival. Las luces brillantes y los aromas tentadores de la comida callejera prometían diversión y distracción momentánea, pero mis pensamientos seguían centrados en lo que estaba por venir. Cuando llegamos a la plaza principal, el bullicio del festival envolvió nuestros sentidos. Niños correteando entre las multitudes y parejas riendo llenaban el aire con una energía vibrante. Sin embargo, yo no podía disfrutarlo plenamente, cada risa parecía resonar como un eco de mis dudas internas. De repente vi a un grupo de amigos acercarse a nosotros. Uno de ellos era alguien cercano a nuestra familia que siempre tenía preguntas incisivas sobre nuestras vidas personales. La posibilidad de ser descubierto se cernía sobre mí como una sombra amenazante. Mientras intentaba mantener una sonrisa en mi rostro, sentí como mi corazón latía desbocado ante la idea de ser expuesta ante todos. ¿Qué pasará si alguien descubre nuestro secreto?, pensé angustiada. La noche avanzó y mis emociones estaban al borde del colapso cuando miré a mi cuñado desde lejos. Su mirada intensa me hacía cuestionar si estaba dispuesta a arriesgarlo todo por amor, o si debía aferrarme a lo conocido y seguro. En ese instante crucial, comprendí que cualquier decisión podría cambiar nuestras vidas para siempre. La mañana llegó con un aire de tensión palpable. El sol brillaba intensamente sobre Valencia, pero en mi corazón había una tormenta. La idea de regresar a la rutina diaria se cernía sobre mí como una sombra, y cada rincón de la casa parecía recordarme la conexión que había forjado con mi cuñado. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café recién hecho no lograba calmar mis pensamientos. Mi esposo entró en la cocina con su habitual sonrisa, pero algo en su mirada me decía que sospechaba que algo no estaba bien. ¿Todo en orden?, preguntó mientras servía un vaso de jugo. La pregunta sencilla me pareció cargada de significado. Sí, claro, respondí con un tono que no lograba ocultar mi inquietud. Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. La risa y el bullicio del mercado cercano se escuchaban a través de las ventanas abiertas, pero yo estaba atrapada en mis propios dilemas emocionales. El día avanzó y decidí dar un paseo por el mercado central. Los colores vibrantes de las frutas y verduras me ofrecían un respiro momentáneo, pero al cruzar miradas con mi cuñado entre los puestos, el mundo se detuvo. Su presencia era una mezcla embriagadora de familiaridad y deseo reprimido. ¿Te gustaría ir a tomar algo después?, preguntó con esa chispa en los ojos que siempre me había atraído. La idea me hizo temblar, sabía que cualquier decisión podría llevarme a un abismo o a la libertad. No sé si es lo correcto, murmuré, aunque en mi interior deseaba decirle que sí. Mientras tanto, el ambiente festivo del mercado contrastaba con mi confusión interna. Las risas y voces animadas parecían burlarse de mi indecisión. A medida que nos alejábamos, sentí la presión creciente sobre mis hombros, el deber familiar y el deseo personal estaban en una lucha constante dentro de mí. Regresé a casa sintiéndome más perdida que antes. Mi esposo me esperaba en la sala, revisando unas fotos familiares antiguas. Mira esto, dijo mientras señalaba una imagen del verano pasado. Todos sonreíamos felices e inocentes. Esa imagen era un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. Es bonito, respondí sin poder disimular la tristeza en mi voz. La culpa se mezclaba con el amor que aún sentía por él,
pero también había un fuego incontrolable por mi cuñado que ardía cada vez más fuerte. La tarde se tornó pesada y cargada de silencio hasta que decidí salir al balcón para respirar aire fresco. Desde allí podía ver la Plaza de la Virgen donde habíamos compartido tantas memorias familiares. El bullicio del lugar parecía invitarme a dejar atrás mis preocupaciones y disfrutar del momento presente. Sin embargo, cuando vi a mi cuñado acercarse a la plaza desde lejos, una oleada de emociones me invadió nuevamente. Su mirada buscó la mía entre la multitud y su expresión era clara: necesitábamos hablar. ¿Nos vemos después?, me preguntó mientras los demás se distraían con las festividades alrededor. El corazón me latía desbocado ante su propuesta, sabía que este encuentro podría definir nuestro futuro. Debo pensarlo, respondí, sintiendo como cada palabra era un peso adicional sobre mí. A medida que caía la noche sobre Valencia, entendí que debía tomar una decisión antes del regreso a casa definitivo. Las luces titilantes de las festividades parecían simbolizar las opciones ante mí: seguir adelante o arriesgarlo todo por algo incierto pero apasionante. El dilema estalló dentro de mí como fuegos artificiales iluminando el cielo oscuro. ¿Debería elegir entre el deber y mi deseo personal? La noche se llenó de murmullos y risas en la plaza, pero mi mente estaba en otro lugar. El conflicto entre mi esposo y su hermano había escalado de manera inesperada. Las palabras hirientes volaban como cuchillos, cada uno más afilado que el anterior. Mientras me mantenía al margen, el ambiente se tornó incómodo, y las miradas de los presentes se centraron en nosotros. El cuñado me buscaba con la mirada, un rayo de comprensión brillando en sus ojos. Era un momento tenso, y no podía evitar recordar las conversaciones privadas que habíamos compartido. La conexión que había crecido entre nosotros era palpable, como si el aire a nuestro alrededor vibrara con una energía desconocida. Esto no debería estar pasando, pensé mientras intentaba ignorar la atracción que aún sentía. Pero su presencia era un imán al que no podía resistir. En medio del tumulto familiar, él se acercó a mí. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja, lo suficiente para que solo yo lo escuchara. No sé, respondí con sinceridad. La confusión me envolvía como una niebla densa. En ese instante la tensión entre los dos hombres llegó a su punto máximo. Mi esposo lanzó una acusación sin fundamento, y el cuñado respondió con una calma sorprendente. No tienes razón, dijo firmemente. Las palabras resonaron en el aire cargado de emociones. El escándalo familiar se desató cuando mi esposo reveló un secreto sobre su hermano que había mantenido oculto por años. Siempre has querido lo que es mío, soltó con rabia, señalando la conexión que había crecido entre él y yo sin que nadie lo supiera. El cuñado se quedó paralizado por un momento antes de responder con frialdad: no es así. Pero ya era demasiado tarde, las semillas de la discordia estaban sembradas. Mientras los demás intentaban calmar la situación, mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento. La revelación del esposo había cambiado todo, ahora había una grieta irreversible en nuestra familia. Miré al cuñado y vi su expresión, dolor y resignación mezclados con una chispa de desafío. ¿Qué vamos a hacer ahora?, le pregunté sin pensar en las consecuencias. Debemos ser honestos, sugirió él, su voz firme pero suave. No podemos seguir así. Las festividades continuaban a nuestro alrededor, pero mi mundo parecía haberse detenido en ese instante crucial. El peso de las decisiones inminentes caía sobre mí como una losa pesada, sabía que no habría vuelta atrás. La idea de perderlo todo me aterraba y al mismo tiempo me llenaba de un deseo ardiente por la verdad. La noche avanzaba mientras nuestras miradas se encontraban nuevamente, llenas de promesas no dichas y temores ocultos. En ese momento decisivo comprendí que debía elegir un camino antes del amanecer, uno que podría romper nuestra familia o liberarme por completo. Y entonces sonó mi teléfono con un mensaje inesperado: hablaremos mañana. La incertidumbre me inundó mientras miraba al cuñado por última vez esa noche. ¿Qué significaría eso? ¿Estaba lista para enfrentar las consecuencias? El eco del mensaje resonó en mi mente mientras regresaba a casa, sintiendo que cada paso me acercaba más a una decisión irrevocable.